es alabarte, Señor, cantar a tu nombre. Señor, cómo podemos, Señor, sentirnos, Señor, amados. Señor, podemos expresar, Señor, y no hay palabras, Señor, para poder expresarte cuánto te amamos, Señor. Señor, estamos limitados por el tiempo, Señor, estamos limitados por los días, Señor. Aún nuestra vida, Señor, Señor, has puesto límites y es corta, Señor, y queremos alabarte todo el tiempo, Señor, queremos exaltarte, Señor, aún en las tareas que nos tocan diariamente, Señor, de alabarte, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Señor, no queremos el bien nuestro, Señor, queremos que tu nombre sea exaltado, Señor. Señor, ayúdanos a buscarte cada día, Señor. Señor, sabes que está esa lucha, Señor, y Señor, que a veces no tenemos ese deseo, Señor, pero Señor, qué deseo tan grande y tan maravilloso poder buscarte, Señor. Señor, y poner nuestro cuerpo, Señor, en adorarte, Señor. Adorarte no solamente en espíritu, Señor, sino adorarte con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, Señor, y demostrar, Señor, cuánto, Señor, tú eres Rey, tú eres soberano, tú eres perfecto, eres grande, Señor, todopoderoso. No hay otro Dios, Señor, fuera de ti, Señor. No lo hay antes de ti y no lo va a haber después, Señor. Gracias, Padre, gracias porque encontramos todo eso y mucho más en tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor. Guíanos ahora en este tiempo, Señor, a compartir tu palabra. Todo lo que hoy veamos, Señor, que lo analicemos a la luz, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos fue dado. Señor, confiamos que tenemos la unción del Santo, Señor. Nos has revelado todo a través de tu palabra. Señor, confiamos en tu asistencia y en tu providencia divina, Señor. En tu nombre, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermoso tiempo de adoración y hay algo que justamente ayer, bueno, aprovecho para, aunque ya lo saludaron, pero para saludar a Juan, que vino, así que vino él y se van dos, ¿no? Se lleva a su esposa, así que nos deja sin uno menos, pero nos gozamos en el Señor que pueda estar compartiendo este tiempito con nosotros. Y ya la próxima semana creo que viene el hijo de Rafael y Mirza, ¿no? Me parece después del 15 por ahí. Así que también va a estar visitándonos, nos gozamos que él también está allá congregándose, se bautizó. Así que bueno, y ayer justamente estaba compartiendo, Juan me compartió un pasaje en el Antiguo Testamento y meditábamos un poco en eso, ¿no? Cómo el Señor fue revelando a los antiguos la palabra del Señor. Antes no tenía la revelación completa que nosotros hoy tenemos en Jesucristo. Por eso hay una regla en lo que se llama el estudio de la palabra de Dios, en la hermenéutica, que es el estudio de la palabra de Dios, que la revelación de Dios es progresiva. Empieza en un punto y va subiendo hasta revelarse completamente en Jesucristo. Por eso los antiguos, gracias, anhelaban tener toda la revelación completa en Cristo. Ellos lo veían por fe. Ellos estaban mirando al invisible. Por eso cuando se habla de Moisés, de Abraham, de Josué, ellos se sostenían como viendo al invisible. Y la revelación completa, nosotros hoy tenemos la gracia de vivir en este tiempo en el cual tenemos todo revelado en la palabra de Dios. Tenemos todo revelado. Tenemos las promesas del Señor, tenemos las características de Dios, los atributos de Dios, tenemos toda la revelación del Señor. Por eso hoy vivimos en esa gracia del Señor en la cual nosotros, ahora, atención a esto, no es que, ya tenemos todo revelado. Dice la palabra del Señor que hay misterios que no vamos a conocer, tiempos que no vamos a conocer, sino que están guardados en el Señor. Y el misterio más grande, hermanos, es lo que por ahí a veces se pregunta uno: ¿cómo al Señor le agradó
estar depositando su palabra en la iglesia, constituida por hombres, pecadores, pero lavados con la sangre de Cristo, pero pecadores que una y otra vez se tienen que arrepentir y estar buscando al Señor. Es un misterio eso, no lo podemos comprender. Cómo un Dios tan santo, tan grande, tan perfecto, hace que esta revelación de la palabra le ha dado todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia del Señor, la iglesia universal de todos los tiempos, de todos aquellos que creyeron en la fe en Jesucristo, el Señor les ha revelado todo esto. Y lo que hoy nosotros y este tiempo estamos viendo es parte de lo que Dios ha revelado para su iglesia. Es el diseño de Dios revelado para la iglesia del Señor, para la administración, para el pastoreo, para el cuidado, para la edificación de la iglesia. Y esto no de un grupo pequeño, de una élite, sino que es toda la iglesia participando. Tenemos que partir de una base, que todos somos llamados a discipular, que todos somos llamados a evangelizar, que todos somos llamados a llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, a predicar arrepentimiento y perdón de pecado en Cristo. Así que, partiendo de esta base, ahí el Señor, Él comienza a edificar su iglesia. Y Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia del Señor, dice la palabra, que es columna y baluarte de la verdad. Si nosotros perdemos la verdad de las Escrituras, la iglesia no tiene sentido. Una congregación no tiene sentido. Necesitamos tener las verdades eternas de la palabra del Señor y ser edificados unos a otros. ¿Sí? El domingo anterior pudimos ver cuál era el anhelo del oficio pastoral. Y estamos viendo esto a modo de que nosotros nos toca una responsabilidad de que la iglesia llega a un tiempo que está madurando y necesita elegir a aquellos que van a estar pastoreando la congregación, enseñando, y esto la iglesia tiene que ser consciente que debe ser parte. Porque recuerdan lo que estuvimos viendo, de acuerdo a las personas que nosotros elijamos, nosotros todos elijamos, son las personas que van a estar enseñando a la congregación, y esa medida de enseñanza y esa persona que va a estar enseñando, y en esto evaluamos las características, no solamente lo que es espiritual, las características, lo que dice 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, la iglesia va a recibir de eso. Y yo, hermanos, quiero ser edificado en el Señor. Quiero cada día aprender más del Señor. Por lo tanto, tengo que mirar esto para ver, cuando yo diga, bueno, creo que este hermano es el que me va a enseñar, me va a poder estar guiándome a su palabra, y juntos vamos a trabajar en la obra del Señor. Entonces tengo que ver las características que el Señor da. Recordamos que son las características, es algo importante para ver. ¿Por qué? Porque las características no podemos engañar a nadie. Yo puedo decir que tengo amor, pero si no lo demuestro, puedo decir que tengo todo el gozo del Señor, pero si no lo demuestro, y eso es lo que el siervo del Señor es llamado, a demostrar, está llamado a mirar, a que otros vean sus buenas obras. Y el mundo va a conocer a Cristo por medio de las obras de la iglesia. Las obras que ustedes hagan, que todos hagamos como iglesia, van a estar viendo el Evangelio del Señor Jesucristo predicado por nosotros. Ahora, pudimos ver el anhelo del oficio, el anhelo por su obra, y que no es el puesto lo que debemos anhelar, sino más bien el servicio de nuestro Señor. Y vimos que también siervos una gloriosa tarea. Vimos que como los siervos, los esclavos, eran los remeros de la tercera línea del barco, ¿sí? Los que estaban abajo del todo, los que eran sofocados por el calor, estaban atados a sus remos y morían a veces atados a sus remos, pero remaban, y la nave iba conducida hacia un lugar, y el capitán era el que estaba mirando todo el paisaje y diciendo, llegamos. Ahora, ¿quién es nuestro capitán? El Señor. Nosotros estamos remando abajo, nadie ve, pero esforzándonos para que la gloria se la lleve el capitán. Que el barco sea conducido para que la gloria se la lleve solamente Él. Y el siervo del Señor tiene que buscar eso, que la gloria del Señor sea Él que se lleve su gloria. Y nosotros simplemente atarnos al remo,
transpirar y hundir los remos en las olas, sea la tempestad, viento en contra, remar y remar hasta desmayar, pero sabiendo que la gloria se la va a llevar. Todo el esfuerzo es para la gloria y la honra del Señor. Y ese es un gozo en esta tarea, y es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro capitán, el gran rey, el Señor. Ahora vamos a ir ahí a 1 Timoteo, capítulo 3. Y ya para esta altura nos vamos a empezar a aprender de memoria casi estos pasajes, ¿no? Y es necesario que todos veamos en esto características que deben ser para todo hijo de Dios, mayormente aquellos que se dedican a enseñar y a predicar la palabra. Dice el versículo 1 de 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, podemos ver acá los requisitos y vimos los domingos anteriores cuando habla acerca de lo que es la palabra fiel. Si alguno, ese anhelo por el obispado, vimos que la palabra obispo o la palabra anciano, pastor, tiene la misma connotación en la Biblia. Se utiliza de la misma forma. Vimos pasajes en el cual vemos que esa palabra se intercambia y encontramos que un obispo hace lo mismo que un pastor hace lo mismo que un anciano, y no es que haya una jerarquía, no es que un obispo sea mayor que el pastor, no. El obispo, el anciano, el pastor es lo mismo, cumple el mismo servicio en la iglesia del Señor, cumple el mismo servicio. Ahora, no hay un pastor que gobierne una iglesia y gobierne otras iglesias. Vimos también que cuando Pablo habla a las iglesias, va hablando de lugares. Y cada iglesia en particular, así como él le dice a Timoteo que se quede en Éfeso, a Tito le dice que se quede en Creta, tenían que estar trabajando en esa iglesia para constituir, ¿qué? Ancianos para la obra del ministerio, obispos, ancianos o pastores para la obra del ministerio, así como diáconos, porque había deficiencias en la obra. Por eso una iglesia debe estar constituida, debe estar fundamentada por estos siervos del Señor que van a estar para trabajar y para edificar la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario que veamos esto a la luz de la palabra del Señor. Una y otra vez lo vamos a repetir, lo estamos viendo también todos los jueves en la radio, lo estamos compartiendo más detenidamente, pero estamos viendo que la tarea es una tarea ardua, pero es una tarea gloriosa. Y el Señor llama a obreros, el Señor llama y dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero también vimos que la tarea no es para todos. Sí tenemos la tarea que dije al principio, de evangelizar, de discipular, pero la tarea del obispo, la tarea del pastor, no es para todos, sino que es para los que son llamados por el Señor. Por eso a veces es mejor aquel que no es llamado, decir, no puedo, no soy llamado a esta tarea, no forzarlo para que haga algo, ¿sí? Y eso va a haber entre nosotros y entre los que van a venir. Va a haber gente que tal vez dicen, yo soy llamado al pastoreo, soy llamado, bueno, hermano, hay que analizar a la luz de la Escritura, a ver si es así. Y después cuando empiezan a mirar lo que el Señor exige, se dan cuenta que no son llamados. Y es un momento oportuno para decir, bueno, si el Señor te llamó, eso no se puede discutir, porque el llamado es de Dios. Pero si
no cumplís estos requisitos y no querés hacerlo, obviamente que el Señor no te está llamando, ¿no? Y es de bendición que hay hermanos que el Señor los va a llamar, pero para que prediquen en su lugar de trabajo, para que prediquen con sus profesiones, para que sean luz y sal en el lugar donde Dios los llamó. Y eso no es un pecado, sino que eso es una bendición, porque van a ser de bendición en el lugar donde están. Por eso hay que tener en cuenta esto: el Señor es el que llama a la obra del ministerio, pero hace falta obreros, ayer justo escuchábamos a un testimonio, ¿no? Un hombre que dice que fue un pastor, ¿no?, de acá de Bahía, que fue llamado al ministerio, pero le dijeron, bueno, vos sos pastor, listo, te ungimos como pastor, le dijeron, vos vas a ser pastor, salí y arreglate la sola. Sin apoyo financiero, sin apoyo espiritual, sin apoyo de la palabra de Dios, nada. Imagínense, no con todos los detalles, ¿no? Pero uno se imagina los pormenores de todo lo que debe haber vivido hasta el día de hoy. Por eso, hermano, es necesario que en esta tarea toda la iglesia sea consciente, sea madura en esto. Vamos madurando en el Señor, juntos vamos madurando en el Señor, y necesitamos conocer esto. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para el. Muy bien. Un requerimiento fundamental dice que sea, pero es necesario que el pastor o el anciano, ahí dice el obispo, sea irreprensible. Ahora, esta es una característica que es actual. Sea irreprensible y tiene que seguir siendo irreprensible. Que sea irreprensible. Ahora, esta característica, este requerimiento fundamental es una absoluta necesidad para la iglesia. Ahora, el texto griego dice que indica irreprensible es el estado presente del hombre y que es mantener una reputación, sigue manteniendo la reputación de ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no haya nada de qué acusarlo. Una cosa es que nos acusen mintiendo, otra cosa es que nos acusen y tengan razón. Son dos cosas diferentes. Nos pueden acusar y pueden decir una mentira. Y va a haber. Pero pueden decir algo y puede ser una verdad que el siervo del Señor tiene que cambiar. Y el Señor llama acá que debe ser irreprensible. Ahora, no se refiere a pecados pasados. Imagínense el apóstol Pablo que estaba hablando esto. Si la gente tendría que tener en cuenta su irreprensibilidad cuando él era antes de tener ese encuentro con el Señor, no podría estar ni predicando, ni hablando, ni evangelizando, tendría que estar preso. Pero el Señor lo llamó. Y ahora dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. No se refiere a pecados que cometió antes de haber madurado como cristiano, a menos que esos pecados continúen plagando su vida. Si yo era un ladrón, el Señor me llama, predico, pero sigo siendo un ladrón, yo soy irreprensible. Yo soy irreprensible. A mí me tienen que reprender por eso. A mí me tienen que decir, no, vos estás mal haciendo esto. Tu actitud está mal, tu característica no concuerda con lo que dice el Señor. Tenés que cambiar. Acuérdense que esto es antes de estar trabajando en la obra del Señor. Por eso es necesario examinarnos. Es necesario examinarnos. Tenemos que saber que somos todos pecadores. Somos pecadores. Necesitamos pedir perdón al Señor. Necesitamos ser perdonados todos los días. La vida del cristiano es un arrepentimiento constante, un arrepentimiento continuo de sus pecados. Pero esto no quiere decir que yo diga, bueno, voy a pecar si total mañana me voy a arrepentir y mañana después me voy a arrepentir y al otro día me voy a arrepentir. Esto no es un día libre de pecar.
sino que Dios nos llama a vivir en santidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo inevitable, hermanos. Cuanto más nos acercamos al Señor, más vemos nuestras miserias y necesitamos arrepentirnos. Vivimos una vida de santidad y necesitamos arrepentirnos una y otra vez. Ahora, ¿cuántas veces en la vida de la iglesia hoy tenemos testimonios de líderes de iglesia que son reprensibles? Ha quedado manchado, ha quedado distorsionado y ha sido de mal testimonio. La iglesia del Señor ha quedado mal ubicada por aquellos que no han tenido en cuenta esto y siguen con sus pecados, siguen con sus malas obras. Ahora, recordemos lo que dijimos al principio de cuando comenzamos todo esto. Dios pone el listón muy alto para aquellos que quieran realizar esta tarea. La vara que hay que saltar requiere entrenamiento, esfuerzo, para que nosotros podamos ser aprobados. ¿Por qué esto? Porque es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Cuando en algún trabajo, el domingo pasado lo explicaba un poco también, así un ejemplo muy vulgar, cuando en algún trabajo piden que se exige para una compañía un ingeniero para montar una central termoeléctrica, ¿a quién van a llamar? A alguien que vean en su currículum, es licenciado, ingeniero de esto y tiene experiencia de esto. No van a llamar a alguien que solamente construye y hace casas, un albañil. Necesitan cálculos, necesitan cosas exactas. La tarea es muy grande. Bueno, hermanos, la tarea para la iglesia del Señor, la tarea de aquel que anhela este oficio es muy grande. Por lo tanto, el Señor, el gran jefe, el príncipe de los pastores, requiere las más altas exigencias. Y eso tenemos que tenerlo en claro. No podemos rebajar los niveles. No podemos rebajar las características. No podemos quitar nada de lo que dice la palabra de Dios. Pero la iglesia del Señor debe ser consciente, y en esto debe ser consciente al momento de juzgar espiritualmente. Debe saber que todos estábamos en la misma condición, y en la condición actual que hoy estamos. Que somos pecadores, que todos vamos a tener errores. En la iglesia del Señor, por eso es maravilloso cómo el Señor deposita algo tan grande en hombres que son tan distintos. Tienen caracteres diferentes. Tienen reacciones diferentes. Pero el Señor va perfeccionando su obra. El Señor va a ir perfeccionando su obra. Ahí en Filipenses 3:17, vamos a buscarlo. ¿Por qué es necesario ser irreprensible? Y este es un carácter, ¿no? Este es un carácter, este debe ser un modelo de piedad para que la congregación pueda seguir su ejemplo. ¿Qué dice ahí Filipenses 3:17? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muy bien, fíjense que ahí dice, ser imitadores de mí. Y después dice al final, mirad a los que así se conducen. Habla de otros más, no solamente de él, no solamente de Pablo, sino de otros más. La mirada tiene que estar puesta. Por eso, siempre la persona que es llamada al oficio va a ser vista. Y es más, dice, imitad su ejemplo. Hay que imitarlo. Ahora imagínense si hace algo malo, ¿qué van a hacer? Lo van a imitar. La iglesia lo va a ver. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 13. Versículo 7. El versículo 7 y el versículo 17, por favor, alguien que lo quiera leer. 13:7.
acordaos de vosotros, pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provecho. nos es provechoso. Ahora, fíjense ¿qué notan ustedes ahí en el versículo 7 y en el versículo 17? Dice, acordaos de vosotros, vuestros pastores. Y el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Es plural, no uno. Es una pluralidad, es un consejo. 2, 3, 5, 10, 15. Lo que el Señor dé por gracia a la iglesia. Acordaos, dice. Pero aparte acá hay algo de lo que estamos viendo acerca de la irreprensibilidad. Esto es también acotación, no me acuerdo si lo dijimos el domingo pasado, usamos este pasaje de referencia, pero es que Dios no levanta un solo pastor en una iglesia y ese pastor hace todo. Dios levanta pastores, obispos, ancianos, lo mismo, Dios levanta junto con los diáconos para la tarea de la iglesia. Porque la tarea es ardua, hermanos. Es ardua, hay prioridades, hay cosas que hacer en la iglesia, hay que cuidar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios. Por eso un pastor solo cuando tiene una iglesia que es grande y no la puede dominar, cae en el pecado de la tiranía. Y si no se hace lo que se dice, como Diótrefes, lo expulsan, porque él era el único, se había levantado como único líder y no dejaba que otros sean también. Y eso es un pecado. Que si uno solamente quiere estar apacentando la grey del Señor, tarde o temprano puede caer en esto. Es necesario que el Señor levante obreros de su iglesia, que levante obreros. Ahora, dice, obedeced a vuestros pastores. Y esto es notable porque vamos a obedecer a los pastores de la iglesia local. Porque si yo interpretaría el texto, si yo les digo, no, hermanos, acá hay un solo pastor, va a haber un solo pastor. Y entonces ustedes podrían decir acá, pero acá dice vuestros pastores, ¿y a qué otros pastores más hay que obedecer? Entonces, según lo que dice el texto, tendría que obedecer al pastor de acá, al de la otra iglesia, al otro. Por eso acá deja bien en claro que en una iglesia hay muchos pastores. Puede haber, es necesario para la tarea que haya ancianos, porque es beneficioso para la obra del Señor. Ahora, hablando de la irreprensibilidad, fíjense que dice, considerad, el versículo 7, cuál haya sido el resultado de su conducta. Hermanos, considerad, dice, no hagan a ojos cerrados, miren, observen, analicen, examinen, consideren, a ver cuál haya sido, dice, el resultado de su conducta y recién imitar su fe. Y recién hacerlo. La mayoría hemos venido de trasfondos de iglesias por años y nos va a traer a la memoria cosas que a veces nos han dicho que debemos hacer a modo de sumisión, a modo de haces esto porque es la única que te queda. Y se ejercía una tiranía. Aún en aquellas iglesias que dicen llamarse bíblicas, que eran en su contexto bíblicas, que había pastor, anciano, había diáconos, pero ¿qué pasaba? Eran muy bíblicas en la estructura, pero el contenido era como un huevo de Pascua. Lo rompes, no hay nada. Algunos, ¿no? Porque algunos creo que traen algo. Pero es hueco, ¿no? Como algo hueco. Se rompe, no hay nada. Era una cáscara, era una imitación. Porque después su vida era un mal testimonio
no solamente para la iglesia, sino para la sociedad, para los de afuera. Y hermanos, esto es muy serio, por eso es necesario que veamos bien esto. Ahora, no solamente nosotros, que no solamente los que nosotros como hijos de Dios, toda la iglesia tiene que estar mirando esa irreprensibilidad. Vamos a ver ahí en Efesios 1:4, vamos a ver algunos pasajes. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto le está hablando a toda la iglesia. Vamos a ver Filipenses 1:10. Filipenses 1:10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿A quién le está hablando? ¿Pastores, obispos, ancianos? No, a los creyentes, a todos. Por eso es tarea de todos. ¿Qué dice Colosenses 1:22? Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas otra vez irreprensibles delante de Él. ¿Quiénes? Todos, nosotros, los creyentes, los que creyeron por la gracia del Señor. Por eso, si vamos a ver la conducta de alguien, mirémonos nosotros también, examinémonos nosotros también. Tenemos que ver eso. Y el siervo del Señor tiene que hacer lo mismo. Si va a estar hablando, si va a estar aconsejando a alguien, si va a estar, si tiene que exhortar a alguien, tiene que ver su propia conducta. No sea que también peque, caiga en pecado. Por eso, hermanos, el Señor no deja nada descuidado. El Señor ama a la iglesia. Y el Señor va a hacer lo posible, el Señor va a hacer todo para cuidar y guardar su iglesia. Y nosotros queremos caminar bien en aquel propósito en el cual fuimos llamados. ¿Quién se beneficia de esto? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Por eso es necesario. Vamos a ver otro pasaje, 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Es impresionante cómo el Señor marca a sus hijos que deben tener esta característica. Y esto es una característica que debe ser trabajada dentro de los hijos del Señor. Por eso, cuando el Señor habla, como lo hemos nombrado, acerca del amor, si no tengo amor, nada soy. Hermanos, el amor es una característica que debe ser trabajada en nosotros. No podemos engañar a nadie si nosotros no tenemos amor. Se puede llegar a engañar con una falsa apariencia. Por eso dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pero niegan. La apariencia, tienen una fachada, como esa publicidad y esos modelos que están parados, que son de cartón, brillantes, se ven la imagen real a lo lejos, pero cuando llegan es cartón. Cuando llegan miran del otro lado y no tiene nada. Debemos ver toda la iglesia esta característica. Judas 2 y 4. Vamos a ver. Bajamos un poquito más, la cerquita de Apocalipsis. ¿Alguien que lo quiera leer? Judas 2, del 2 al 4. Vamos a leerlo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía, le escribió acerca de vuestra conservación
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que comprendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los salvos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fíjense que ahí Judas está hablando acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que vienen. Hoy lo vivimos, hoy es necesario ver las características que deben tener los siervos piadosos del Señor. Hoy es necesario. Fíjense, primeramente Judas dice, misericordia, paz y amor sean multiplicados. No solamente que lo tengan, sino que tengan doblemente mucho más. Ahora, ¿cómo hago para hacerme el misericordioso? ¿Cómo hago para hacerme el que tengo paz? ¿Cómo hago para hacerme el que tengo amor? Lo puedo decir, pero no lo demuestro. Y estas son características que deben ser demostradas. Se debe hablar con los hechos. Se debe hablar con estas características. Y ahí dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación. Y ahí está hablando Judas y dice que veamos y analicemos ardientemente, que peleemos por esto para ver que estas cosas tienen que ser así. Estas cosas tienen que ser así. El Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo no se negocia ni se vende con nadie. La palabra de Dios dice que es así y debe ser así. Si la palabra de Dios dice que debemos ser como hijos de Dios irreprensibles, tenemos que ser irreprensibles y luchar por eso y amar eso, aunque nos cueste. Hermanos, todo lo que esto nos está diciendo es morir a nosotros mismos, porque es lo que más nos cuesta. Somos hombres pecadores y necesitamos todos los días morir a nosotros mismos. Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Qué es lo que exige Dios? Lo más difícil, morir a nosotros mismos, morir a todo lo que queremos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. Y el Señor no promete una vida hermosa. No promete que vamos a tener riquezas, que vamos a tener comodidades. No promete. El Señor nos dice solamente, les doy una cruz para que lleguen. Y la cruz es morir, es muerte todos los días, todos los días. Pero nuestra ciudadanía futura es lo mejor, porque ahí vamos a estar dándole toda la gloria al Señor. Se van a acabar las penas, se va a acabar el dolor, se va a acabar todo, pero vamos a estar dándole la gloria al Señor. No va a ser, ay, llegué y ahora para mí todo en el cielo, se van a abrir las puertas y me van a llevar en alza. Vamos a ver a nuestro Dios soberano, aquel que hoy adoramos por limitado tiempo, lo vamos a hacer por la eternidad ya. Postrados y adorándole a Él, al dador de la vida, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vamos a ver a Él, a su Hijo Jesucristo, aquel que nos limpió de nuestros pecados, aquel que nos libró de la muerte. Y es un anhelo poder estar recibiendo Él reciba esa adoración, que nosotros podamos darle todo a Él, porque todo es de Él. Dice, por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, una de las cosas que dice 1 Pedro 5:3, que lo vamos a buscar y lo vamos a leer para seguir hablando de esto, es terrible lo que dice Judas, ¿no? El versículo 4, que dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso hoy lamentablemente lo vemos. Se veía en aquella época donde la iglesia iba creciendo, pero también hoy lo vemos aún más. 1 Pedro capítulo 5 versículo 3. Pues este es el
No. No como teniendo señorío que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. Muy bien, esto es parecido a lo que dice Hebreos 13:7, ¿no es cierto? Que leímos, acordaos de vuestros pastores, ver, mirar, fijarse, imitar su fe. Ahora dice, considerar cuál haya sido, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la creencia. Y a veces pasa, hermanos, que un líder se descalifica a sí mismo, ¿no? Comete ese error de no tener cuidado de sí mismo y quiere decir algo que tiene que cambiar. Tiene que estar analizándose bien en esto. Por eso, no solamente aquellos que lideran la iglesia, nosotros mismos. ¿Cuántas veces vamos y le vamos a hablar, le queremos hablar el evangelio a una persona? O tal vez conocemos a hermanos o a amigos que dicen ser hermanos y le predican a otra persona y su vida no refleja una vida de santidad. Y entonces imagínense cómo lo ve esa persona. Ahora mirémonos a nosotros. ¿Cómo nos ve a una persona que nosotros decimos, amamos a Dios, nuestro Dios es el gozo, mi Dios es todo para mí, y yo me gozo en cada circunstancia, y después me ven en el trabajo que insulto, que pongo el grito en el cielo, como dicen, ¿no? Por cosas que me pasan, y van a mirar y decir, ¿y dónde está lo que dice? Y se descalifica a sí mismo, nos descalificamos. Entonces, tenemos que guardar y buscar esto con todas nuestras fuerzas. Lo que nosotros decimos, hacerlo. Lo que nosotros decimos, mostrar esa característica. Si nosotros decimos que tenemos amor, debemos conducirnos de esa forma, en amor, amándonos unos a otros. Inclusive, llevando el mensaje de Cristo en el amor del Señor. Llevando el mensaje de Cristo. Por eso no podemos separar el mensaje de Cristo. No podemos hablar todo de la ira de Dios. Porque Dios con nosotros fue un Dios misericordioso y de amor. Conocemos la ira de Dios, pero conocemos en la misma medida el amor de Dios. Y la gracia salvadora del Señor. Por eso debemos conducirnos y debemos estar anhelando, buscar y conocer más a Él y reflejarlo a Él. Reflejarlo cada día más a Él. Y hermanos, esto cuesta, porque son características, como ya lo dijimos, son características, son cosas que tienen que ser cambiadas de nuestro carácter. ¿Recuerdan? Muchos de nosotros hemos pasado de jóvenes por congresos. Duraban 3 días, 4 días. ¿Cómo veníamos de esos lugares? Eufóricos. Habían tocado nuestra sensibilidad más grande. Salíamos y decíamos, voy a evangelizar y que no se me cruce Satanás porque le predico también. Y queríamos comernos todo y pasaban una semana y ya volvíamos de vuelta como éramos antes. Eran emociones temporarias. Por eso el Señor tiene que hacer una obra profunda en nosotros. Tiene que hacer una operación profunda en nosotros. Y tiene que cambiarnos completamente. Y debemos tratar de esforzarnos por demostrar estas características. Dice ahí, de vuelta a 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí muestra el ejemplo. Lo mismo que Hebreos 13:7, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Ahora, una de las características que tienen que tener los líderes, los ancianos de la iglesia, es ser modelos a seguir. Modelos a seguir. Ahora, imagínense ustedes toman un compromiso y le dicen a algún conocido que vive con ustedes y no es creyente. Le dicen, a partir de ahora, mirá cómo me conduzco, mirame bien todo lo que hago y lo que yo digo, porque yo voy a ser ejemplo del Evangelio de Cristo. Mirame. Y es una gran responsabilidad, porque nos va a estar observando todo el tiempo, va a estar mirándonos, somos un modelo a seguir. Ese es el modelo que nosotros tenemos entre nosotros, el modelo que tenemos en nuestra familia, el modelo que tiene mi esposa y mi hijo,
Va a mirar si yo digo que soy un siervo del Señor, si digo que yo quiero servir al Señor y si amo a Dios, Él me va a mirar a mí. Imagínense si ven cosas que no son del Señor. No podemos engañar a aquel que pasa mucho más tiempo con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros pasamos un tiempo limitado entre nosotros. Pero los que están más cerca nuestro pueden hablar fielmente de nosotros. Y nos conocen. Y el Señor nos conoce mucho más. Conoce nuestro corazón. Por eso debemos tener cuidado y debemos esforzarnos por esto. Esforzarnos por ser ejemplo de otros. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25. Y habla acerca de esta irreprensibilidad y de imitar. Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de leer este pasaje. Si ustedes miran las características de un niño, ¿cuál es la característica de un niño? Aparte que hace ruido, que hay que corregirlo, pero ¿qué hace? Imita. Su naturaleza es natural que imite. ¿Que imite a quién? A los modelos que son puestos delante. Si un nenito se la pasa todo el día mirando películas de guerra o de cowboy, ¿qué va a hacer? Se va a subir arriba un escobillón, se va a poner un gorro, va a agarrar un palo y va a empezar a los tiros por todos lados, matando a todo el que se le cruce. ¿Qué está haciendo? Imitando. Está imitando aquello que ve. Si un niño ve que en mi casa nos gritamos todo el día, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Copia, es alguien que copia las cosas. Por eso, esa es una característica del ser humano. Nosotros copiamos las cosas. Imitamos. Por eso Pablo dice, imitad vuestra fe. Miren cómo son, miren cómo se conducen. E imítenlos. Ahora nosotros nos esforzamos todos por imitar a Cristo. Lo miramos a Él es lo supremo. En Él no hay pecado. Él se manejó a la perfección. Él habitó este mundo, caminó por un tiempo y vieron la gloria de Él. Ahora, y ahí es algo sorprendente y misterioso. ¿Por qué el Señor deja que imitemos modelos humanos? ¿Qué hay pecado? Porque debemos esforzarnos a vivir en santidad cada día más. Cada día más. Por eso, una cosa es que nos acusen y no tengan razón, otra cosa es que acusen y tengan razón. En Medio Oriente, en los países que oramos perseguidos, acusan a los cristianos falsamente y los matan, los llevan a juicio y los matan. Pero hablan una mentira, porque no tienen dónde agarrarse de verdades. Le inventan causas. Hubo un caso de que un pastor hace años iba andando con su vehículo en la calle y uno de los musulmanes agarró a un muchacho y lo tiró bajo el auto. Y obviamente lo pasó por arriba porque lo agarró y se lo tiró bajo la rueda. Y dijeron, asesino, pisó a un muchacho. Fue condenado por eso. Ahora, es injusto. Pero el Señor quiere que nosotros seamos irreprensibles. Irreprensibles. Que nosotros busquemos cada día más de andar de acuerdo a tener esas características, misericordia, amor, fe, y poder vivir de esa forma. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, alguien que lo quiera leer. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Fíjense que dice, el discípulo no es más que su maestro, lo dijo Jesús, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser. Ahora, ¿qué significa ser? No pensar, sino ser. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y en Lucas capítulo 6, versículo 40,
agrega algo más, dice, Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso, la medida que tengan los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, va a ser lo que uno anhele, va a ser lo que uno quiera llegar. Y no solamente eso, va a querer ser perfeccionado, va a querer buscar más. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, hermanos. Tenemos que buscar eso, buscar eso. Ahora, no vamos a encontrar la perfección. Y estas características, fíjense que no se están centrando en que, no, este me gusta por cómo se viste, me gusta por el perfume, me gusta porque habla más largo, o me gusta porque habla más corto, o me gusta porque pone más ejemplo, y este me gusta porque pone más palabras en griego o en hebreo. No son esas características que se hablan para este oficio, sino que son principalmente características que son de su carácter, que son de su carácter. Por eso tenemos que tener en cuenta esto y buscar esto en el Señor, y buscar esto para que nosotros no caigamos también en el error de mal elegir, ¿no? De estar diciendo por su apariencia tiene que estar ocupando este lugar. Ahora, hay cualidades morales, volvemos ahí a 1 Timoteo 3:2 y dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, cuidador, apto para enseñar. Marido de una sola mujer. Y ahí recalca nuevamente que no hay pastoras, como ya lo hemos dicho. Primeramente habla de obispo, no de obispa, y acá dice marido de una sola mujer, y no dice que sea una mujer de un solo marido. Entonces, claramente, acá está hablando de que es un hombre que debe ocupar esta tarea, que es un hombre que debe estar encargado de dirigir la iglesia del Señor, de enseñar a la iglesia del Señor, de pastorear la iglesia del Señor. Es puramente un hombre. Más abajo vamos a ver que hay diáconos, pero también había diaconisas, eso sí. Pero en el caso de ancianos pastores, son dados a hombres, por todas sus características. Ahora, ¿por qué hace referencia a esto? Porque también debemos tener en cuenta la pureza sexual que debe haber. Y los hombres tienden a ser impuros sexualmente. ¿Qué quiere decir esto? A fácilmente distraerse, pecar. Jesucristo dijo, no solo aquel que se acuesta con una mujer a pecado, sino aquel que mira. Y hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo escuché una vez a un pastor, yo creo que todavía es un pastor, porque fue llamado, pero cometió el gran error, hermanos, dijo algo terrible. No, ni lo voy a reproducir lo que dijo, pero daba un consejo a los jóvenes, cómo mirar a las mujeres. Terrible, hermanos. Hasta me da vergüenza decirlo. Pero imagínense eso. Ahora imagínense la iglesia. Yo creo que si, hermanos, alguna vez se nos escapa algo de decir de eso, por favor, levántense y digan, hermano, estás pecando, no digas eso. Porque no es para un siervo del Señor decir semejante barbaridad. Y todos lo escuchaban y se reían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Obviamente deben haber seguido sus consejos. Después se sorprendían de que en esa iglesia haya una gran cantidad de chicas embarazadas, jóvenes, sin aún casarse. Así es su líder, así va a ser la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario que en esto, no solamente el texto griego dice literalmente hombre de una sola mujer, y esa frase no se refiere para nada a su estado marital. Si está casado, debe estar dedicado exclusivamente a su esposa. Vamos a ver 1 Timoteo 5, del 7 al 9, ¿qué dice? 1 Timoteo 5, del 7 al 9. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles,
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los que su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Hermanos, ahí es donde el siervo de Dios está dedicado exclusivamente a su esposa. Es sorprendente cuando a veces ha pasado que hay líderes que les gusta más pasar tiempo aconsejando mujeres que pastoreando a su esposa. Es vergonzoso para el Evangelio. Es vergonzoso para el Evangelio del Señor Jesucristo, y como dice Judas, ellos son los que niegan, los que hacen un libertinaje de esto. Esto, hermanos míos, no debe ser así. Esto no debe ser así. Debemos mirar, tener ojos para nuestra esposa, tiempo para nuestra esposa. Debemos ocuparnos. Y dice acá, fíjense que dice, manda también estas cosas que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tiene que estar nuestra tarea ocupada en ese lugar. El siervo del Señor debe estar ocupándose de lo primero, de su casa. De su casa. A veces, una de las cosas que, lo que es el oficio, el anhelo y las cosas que no es esto, lo vimos en el domingo anterior, es buscar este medio para escapar de mi casa. No quiero saber nada con mi esposa, no quiero saber nada con mi hijo, y aprovecho el ministerio cual el Señor me llamó para hacer visitas de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con tal de no llegar a mi casa y escuchar que me gritan todo el tiempo, que hay problemas, que mis hijos son esto. Hermanos, esto no debe ser así. Debo ocuparme primeramente de mi hogar. El siervo del Señor, los hijos de Dios, la iglesia debe ocuparse primeramente de cada uno de su hogar. Por eso dice eso, marido de una sola mujer. O hay un comentario que dice que es posible, sin embargo, estar casado con una mujer y aún así no ser hombre de una sola mujer. En Mateo 5:28 Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre casado o soltero que desea sexualmente a una mujer no es apto para el ministerio. Un anciano debe amar, desear y pensar solo en la esposa que Dios le ha dado. Y esta es una cualidad importante en Éfeso. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué? Hay en 2 Corintios 5:17, vamos a verlo. Había una iniquidad sexual, hermanos, desenfrenada. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense que esta experiencia es algo de antes de conocer a Dios. Había personas que habían estado con 1, 2, 3, 4 mujeres. Había personas que habían tenido un desenfreno sexual terrible. Pero Pablo debe aclararles, cuando uno llega a Cristo, cuando Cristo lo salva de aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y esto no lo podemos dejar pasar por alto. Por eso debemos ser, a la hora de juzgar, debemos conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor perdona todos los pecados, lo anterior. Por eso debemos tener en cuenta que el Señor hace todas las cosas nuevas. Ahora, Pablo lo tenía que aclarar esto, porque había hombres que servían en el ministerio, pero habían tenido una vida difícil, dura, habían tenido una vida en la cual no tenían ese temor del Señor, pero ahora estaban en Cristo, y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí habla acerca de la reconciliación con Dios. Por eso, si eso ocurría después de su conversión, pero antes de que asumiera el papel de líder, sí era un problema. Si sucedía después de haber asumido la posición de líder,
era definitivamente algo para la descalificación. Si lo que él hacía antes volvía a ocurrir y lo seguía haciendo, ese ministro estaba descalificado completamente. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera no corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Luchar para no ser descalificado. Correr la carrera sabiamente. Eso es la vida de todo creyente. Corramos la carrera. Ahora fíjense, dice Pablo, hay una carrera. Correr de tal manera que la alcancemos, pero despacio. Ahora, ¿ustedes vieron algún atleta que corre una carrera despacio? Pero las cosas del Señor son así. Debemos correr, pero despacio, para alcanzarla. ¿Cómo lo entendemos? El Señor sabe, Él nos puso en la carrera y Él va a hacer que lleguemos. Por eso es algo glorioso del Señor. Mirando, peleando, no como aquel que golpea el aire, sino como aquel que hace las cosas bien, que se da cuenta lo que está haciendo y a lo cual fue llamado. Esos mismos criterios se aplican hoy en día a la posición de los hombres que tienen liderazgo. Pero, por eso, hermanos, la pureza sexual es lo más difícil de poder sostener. El hombre hoy, más el día de hoy, es atacado constantemente y debe tener ese cuidado. Debe tener ese cuidado. Y debe estar sabiendo que Satanás va a buscar oportunidad para descalificar. Y no debemos ignorar sus maquinaciones, como dice Efesios 6. No ignoremos las maquinaciones. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Y debemos conducirnos con cuidado. Imagínense, yo a veces pienso, ¿no? Que llevo a mi mamá a la casa y entro con ella. Yo digo, aquella que no lo conoce, no me conoce, debe decir, esta mujer viuda, tiene alguien que entra a su casa. Posiblemente me podrían decir algo, ¿no? De ella, de mí, pero está mintiendo, porque soy el hijo y es mi madre. Entonces, fíjense que ahí puede llegar a estar también eso. Pero yo sé que lo que estoy haciendo es correcto. Ahora, cosa diferente sería si yo entro a la casa de una hermana soltera y la llevo y entro a la casa y me quedo a tomar mate. Estoy descalificado, por más que tenga la mejor intención. ¿Por qué le voy a dar a alguien la oportunidad de que piense, de que se imagine, de que se maquine cosas? Y yo ignoro las maquinaciones de Satanás, en el cual yo mismo puedo caer en pecado, por algo. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado, como hombres, ¿no? Por eso mayormente los hombres tienen ese problema, y es lo que se debe cuidar completamente. ¿Sí? Había una canción de escuela dominical que cantaba, que dice, cuida tus ojos lo que miran, cuida tus ojos lo que miran. Mi esposa dice que tenía una maestra de escuela dominical, que dice que cada vez que cantaban esa canción ponía una cara y decía, cuida tus ojos lo que miran, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Y ahí entonces terror, ¿no? Los chicos. Pero es algo que les queda, ¿no? Es una enseñanza. Y es así, los ojos de Dios son llamas de fuego, examinan todo, están mirando todo. Por eso, hermanos, cuidado, todos, ¿no? Cuidado, y mayormente aquellos que son llamados. Otra de las cosas, las cualidades morales, y ya estamos finalizando, es no dado a los excesos. Dice, volvamos ahí a primera de Timoteo. Dice, pero es necesario
necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No creo que lleguemos ni a hospedador ni apto para enseñar, pero sí no dado a los excesos. La palabra sobrio, el vocablo griego traducido, anoté yo acá sobrio, es nepalios y significa sin vino o no mezclado con vino. Se refiere a la sobriedad, a andar sobrio, a andar lúcido, ¿no? Y esto es opuesto a la intoxicación, a estar intoxicado. Una persona que está ebria, ¿alguna vez se topó con algún borracho y le pidió un consejo? No puede sostener un diálogo, no puede sostener un orden de palabras. Por eso se refiere a la sobriedad y dice que el siervo de Dios debe ser de esa misma forma. Que no hable pavadas, por decirlo vulgarmente, ¿no? Que no hable cosas que no tienen una edificación, un hilo conductor, que sea de edificación, que no hable cosas desordenadas. Y a veces pasa esto, que a veces se hablan necedades, se hablan cosas que no edifican. El siervo del Señor tiene que ser marcado por esto. Y no debe hablar esas cosas. Y esto también es una gran lucha, hermanos. Eso es algo que el Señor tiene que trabajar. Ahora, imagínense que donde Pablo habla esto, era una región que era seca, cálida. Y había muchos que les gustaba tomar. Y tomaban vino. Pero Pablo no dice que no pueden tomar vino. El tema es que se embriagaban. Tomaban tanto, que ya su razón ya se le iba. Y ahí es donde ellos generalmente tenían esas conductas inapropiadas. Y Pablo dice debe ser sobrio, que no sea un bebedor. Ahora, en algún punto, acá más abajo dice no dado al vino, pero en esta palabra sobrio se está refiriendo a esa conducta que tiene una persona que está intoxicada. En ese caso era por el alcohol, ¿no? Les gustaba mucho el vino, tomarlo, y aparte el agua no era buena en aquella región. Tenían que tomar vino, por eso Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus dolores de estómago, porque el agua era contaminada y no era segura, entonces el vino era más seguro, pero no le está diciendo que se embriague, sino que lo haga por causa de sus dolores estomacales. Imagínense que el vino lo tenían que rebajar con una gran cantidad de agua, porque era muy fuerte. No sé si alguna vez probó el vino patero o ese vino fuerte. Bueno, era un vino fuerte, así, ¿no? Que era fácil de embriagarse, entonces tenían que rebajarlo mucho. Ahora, vamos a ver Jueces, capítulo 9, versículo 3. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Versículo 13. Y hablaron por él los hermanos. 13. 13. Y David le respondió: he de dejar mi monte, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Bien, y en 1 Timoteo 5:23 lo que le estaba diciendo que Pablo le dice a Timoteo que use vino a causa de sus frecuentes dolores estomacales. También se usaba como una medicina. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces pasa que alguien toma un poquitito de vino y dice, ya es un borracho. ¿Cómo? ¿Un cristiano tomando vino? O dicen directamente, no, vos no podés tomar. Vos no tomás, ¿no? En exceso no puedo tomar. Ahora, si para esa persona es tropiezo que yo tome, no lo voy a hacer. Por amor a mi hermano, no lo voy a hacer. Tengo el dominio para decir, ¿tomo o no tomo? Pero esto no quiere decir que está descalificado esto, sino que, como todos los excesos, vamos al exceso de la comida, vamos a otros excesos
dormir. ¿A quién no le gusta dormir? Todos nos gusta descansar. Siempre los excesos son malos. Por eso, el siervo del Señor, una de las cosas que debe cuidarse también es en su salud. Porque los otros lo van a ver. Lo van a ver. Hermanos, y con la comida ustedes saben que es difícil. Hay que hacer morir al yo, ¿no? Porque uno tiende a descontrolarse. Ahora, si yo amo la iglesia del Señor, yo me tengo que cuidar, porque mi mayor gozo es poder compartir con ustedes. Ahora, si yo constantemente no puedo venir porque me pego un atracón y me agarro un ataque de hígado, no está bien. Estoy excediendo a lo que Dios me dice. Debemos cuidarnos de esto. Y ahora, yo puedo decir, no, hermanos, debemos cuidarnos, y de a poco yo voy teniendo una panza, y esa es una característica que la iglesia debe ver, que uno se tiene que cuidar. El siervo del Señor tiene que ser cuidadoso en eso. Ahora, yo si necesito adelgazar, me tengo que poner manos a la obra y disciplinarme en las comidas y ser disciplinado en mi salud. Porque el Señor también me dice que este cuerpo no es mío, sino que es templo del Espíritu Santo, sino que es de Él y no me pertenece. Por tanto, lo tengo que cuidar. Así que, hermanos, esto también es algo para no pasar de largo. No debemos pasar. Y esto es con todos también. Para cuidarnos, amarnos y para que podamos estar disfrutando de lo que el Señor nos ha dado. Y bien, y ya terminando, nos queda prudente, ¿no? Ahí 1 Timoteo dice sobrio, prudente o decoroso. Prudente o decoroso. Esto es autodisciplinado. Autodisciplinado. Y esta característica vamos a ir pasándola un poquito para que nos pueda quedar algo en claro. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Tiene que ser prudente en sus comentarios y disciplinado en su forma de ser. Hermanos, si yo me paso todo el tiempo hablando, haciendo chistes o predicando el mensaje haciendo chistes, yo estoy no estoy tomando en cuenta que este mundo hay pecadores y se está yendo al infierno, y no es un juego, sino que tengo que hablar desesperadamente del Evangelio de Cristo, redimiendo el tiempo y cuidando mis palabras, lo que digo, midiendo las palabras. Y esto también es una característica fácil de que como hijos de Dios caigamos, que hablemos cosas que no convienen y perdamos el tiempo. Entonces, cuidando de esto. ¿Qué dice en Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense todo lo que dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Poner la mente en esto, poner toda la fuerza en esto, hacer esto, hagan esto, dice la palabra del Señor. Y debemos tener cuidado. Por eso no hay lugar para esas cosas frívolas a veces. Hay que predicar el Evangelio, hay que hablar del Señor, nos gozamos como hermanos, pero debemos cuidarnos lo que hablamos y ser edificados unos a otros cuando hablamos del Señor. Es hermoso reunirse, compartir como el domingo pasado una comida y hablar cosas del Señor o cantar y aprovechar bien el tiempo, ¿no? Esto no quiere decir que se pueda hablar de vos trabajo, mira lo que estás haciendo, sí, lo que estás... Pero el tema es cuando se centra todo en eso y se empieza a hablar de otras cosas. Debemos en todo darle la gloria a Dios, en todo encontrar a Dios ahí. Ahora hay un comentario que dice Calvino en las epístolas pastorales, dice sobrio, prudente, decoroso,
y la palabra dice que él encontró para traducir para sobrio, un escritor Erasmo la tradujo vigilante. Vigilante, en cuyo sentido aparecen, dicen, varios escritores de la época. Estar vigilante, ser sobrio es estar vigilante. Una persona que está vigilando un lugar, ¿qué es lo que no puede hacer? No se puede dormir, no se puede distraer, no se le pueden escapar las cosas, ¿no? No, hay un dicho que dice, cuando se le escapa a alguno, dice, se te escapó la tortuga, ¿no? O sea, algo tan despacito, porque no estás vigilante, no estás cuidando. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar vigilantes, esperando, mirando la obra del Señor, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace, y ocuparnos en eso, y ser prudentes y autodisciplinados. Hermanos, es importantísimo tener un orden de prioridades, un orden del día, un levantarse, un acostarse. Y en esto el siervo del Señor es muy marcado. No puede levantarse a cualquier hora y acostarse a la madrugada. No puede tener un desarreglo, no puede hacer eso constantemente. Hay veces que por ahí, tal vez por alguna causa, nosotros hemos hecho desarreglo a aquellos que se acuestan a las 10 de la noche. Han tenido enfermedad, han tenido algún familiar enfermo, han tenido que salir, se han acostado a las 3 de la mañana. Pero aquellas personas que son disciplinadas necesitan esta disciplina del Señor, ¿para qué? Para redimir el tiempo. Los tiempos son cortos, son difíciles y debemos ser bien organizados. Quiero terminar con dos pasajes, Salmo 90, 12 y Efesios capítulo 5, del 15 al 16, que habla de esto. Salmo 90, capítulo 90, versículo 12 y Efesios capítulo 5, del 15 al 16. Por favor, si lo quieren leer. ¿Sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y el otro es Efesios 5, del 15 al 16. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la palabra, el vocablo griego que un líder, ministro, debe ser respetable, viene de una palabra griega que es cosmos y se deriva del sustantivo cosmos, que es caos. Ahora, el líder no, o la persona que está llamada al servicio, no puede vivir una vida caótica, desorganizada. Necesita tiempo para planificar, para mirar, para supervisar, para estudiar. Necesita ese tiempo porque el Señor se lo está marcando. Y esa es una característica no menos importante que las demás. Son muchas cosas, todavía nos falta más todavía, pero eso es para todos los hijos del Señor. Tenemos que vivir una vida respetable y ordenada. Hay prioridades. A veces es bueno decir que no. A veces es bueno, nos invitan a algún lado, pero yo sé que necesito pasar un tiempo con mi familia, que no necesito pasar ese tiempo para no descuidarla, y es bueno decir no. Porque respetamos las prioridades. Y en esto sabemos que vamos a ser juzgados por el Señor. Y debemos ser ordenados. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo, por estas cosas que estamos viendo. Que el Señor vaya ordenando de acuerdo a como Él lo desee. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra. Señor, gracias porque cada vez que vemos, Señor, cuánto tú nos exiges, encontramos, Señor, que debemos morir a nosotros mismos, debemos vivir en santidad, Señor. Pero qué gozo, Señor, al ver cómo tú obras en nosotros, Señor. Señor, gracias porque esto es algo tuyo y es algo que necesitamos clamarte día y noche. Señor, tú sabes todo lo que necesitamos cambiar, ordenar, cuidar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra mente, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Te pedimos que sigas obrando, Padre. Te pedimos perdón
por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, que tú, Señor, nos libres de toda tentación, Señor. Que nos libres del mal, Padre, que nos guardes. Señor, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias porque estamos creciendo juntos. Todo este tiempo, Señor, hemos visto tu mano de gracia, Señor, y guiándonos. Señor, ayúdanos a ser ordenados en esto, Padre. Queremos que tu nombre sea exaltado en todo lugar, Señor. Señor, y que puedan ver nuestras buenas obras, Señor. Que todo lo que decimos, predicamos, vivimos y hablamos, Señor, eso pueda ser visto, Señor. Y que muchos puedan creer, Señor, por lo que ven, Señor, por nuestras buenas obras, Señor. Señor, gracias porque eres tú, Señor, el que llama, y gracias porque eres tú, Señor, el que haces que tu iglesia sea edificada, Señor. Señor, gracias porque la responsabilidad que tenemos nosotros, Señor, no es menor. Y tú nos exiges, y Señor, te damos gracias por esa hermosa exigencia, Señor, que trae paz a nuestros corazones. Gracias, Señor. Bendícenos al ir a nuestros hogares este día, a disfrutar con nuestra familia, salidas, descansos, Señor. Y el día de mañana, Señor, también, Padre, guíanos, Señor. Guarda a nuestros hermanos que no han podido venir por enfermedades, Señor, a los niños que están enfermos, Señor, guárdalos, cuídalos. Señor, que pronto podamos encontrarnos, Señor, con nuestros hermanos y gozarnos en ti, Señor. En tu nombre, Padre. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.